Muy bien, amigos, bienvenidos nuevamente. Nos encontramos para ver ahora el tema 9, derechos de la personalidad, en su segunda parte. Habíamos empezado viendo que algunos de ellos tenían las características requeridas, es decir, se adherían a la persona y estaban con ellos a través del tiempo y se consideraban normalmente ad vitam. Veamos ahora esta segunda parte. Empecemos con el tema de derecho a la actividad física. La actividad física hoy día no es un mero derecho privado, sino más bien un orden público. Pero hay que entender bien que la actividad física, bajo la idea del derecho, se ha adscrito una rama, la rama del derecho laboral o derecho del trabajo, otras veces llamado derecho social. Sin embargo, este derecho a la actividad física o derecho al trabajo es también un derecho a la personalidad. Pero ¿cómo se conceptualiza? En la idea de que todo hombre despliega actividades de orden físico, material, intelectual. Todos los seres humanos hacen eso. Los economistas lo llaman despliega una fuerza de trabajo. Pero cuando una persona despliega una fuerza de trabajo, necesariamente requiere una remuneración. ¿Por qué razón? Porque la servidumbre, la esclavitud han sido abolidas de nuestros sistemas jurídicos. Entonces, ¿esto qué significa? Que el hombre tiene la facultad de desplegar una actividad física e intelectual. Pero cuando esa actividad física e intelectual es a favor de un tercero, o rinde beneficios un tercero, tiene derecho a una remuneración para satisfacer los intereses de orden físico e intelectual. Este es un derecho, realmente, pero no es absoluto. No es absoluto. ¿Por qué razón? Porque, primero, que no hay derechos absolutos, lo hemos visto con el derecho a la vida. Hay un derecho a trabajar. Pero eso no significa que todas las personas tengan que trabajar. Normalmente la necesidad hace que todos trabajen y se busquen trabajo. Peor aún que haya que darle trabajo a todas las personas. Pero el trabajo tiene una particularidad. También se considera como un deber. Y si es un deber, ¿es exigible? Por supuesto que sí. En algunas circunstancias, en un grupo social, se puede obligar a trabajar a una persona. ¿Por qué razón? Porque se considera un deber de todo hombre contribuir al desarrollo de la comunidad, a desplegar fuerzas físicas en beneficio de la comunidad. ¿Se dan cuenta? Ahora, hay que preguntarse, ¿qué pasa cuando el Estado niega ese derecho? O cuando un tercero ilegítimamente niegue ese derecho al individuo. Entonces, ahí hay una persona que causa daño a otra. La víctima tiene la facultad de acudir a los órganos jurisdiccionales y plantearle al Estado el derecho que tiene de trabajar. No quiere decir que el Estado tenga que responder dándole trabajo. Normalmente, lo que el Estado tendría que hacer, o lo que los estados tendrían que hacer, es darle las condiciones para que las personas trabajen, no simplemente para que se constituya un estado empleador, sino que se constituya un estado propiciador de la creación de fuentes de trabajo, que es lo ideal. Entendamos bien que no toda actividad es remunerable, por supuesto que no. No es remunerable. Hay actividades físicas que no son específicamente relacionadas al trabajo, deportivas, amateurs, que no son remuneradas. Muchos de nosotros hicimos o hacemos todavía deportes y lo hacemos por amor justamente al deporte, sin esperar, sin reclamar, sin pretender una contraprestación, ¿correcto? Eso es lo importante. Los aficionados a un determinado deporte lo harán siempre.
no es remunerable. No quiero hablar, por favor, y es otra cosa, aquellos profesionales, ya sean deportistas profesionales de cualquier deporte, inicialmente a los futboleros se nos va la idea al fútbol, que sí despliegan una actividad física, para ellos es un trabajo y por eso reciben una remuneración. Punto segundo, derecho a la libertad personal. ¿Qué es la libertad? Definiciones miles. La definición o conceptualización clásica dice que la libertad personal es aquella facultad conferida por la ley. ¿Para qué? Para que uno haga todo lo que crea conveniente, siempre y cuando ésta no esté prohibido por la ley, no perjudique el orden público y no contraríe las buenas costumbres. Otras personas, otras corrientes de pensamiento dicen que la libertad personal no es más que la facultad de realizar la actividad que el individuo desea y de cuál no se le puede privar, porque si se le priva sería atentar al valor máximo de la personalidad. Obviamente a esto hay que ponerle los parámetros, los límites legales, porque la libertad, y esto es un concepto muy antiguo que se enseñaba en las famosas clases de antes, educación moral, cívica y política, la libertad de alguien termina cuando empieza la de otro. Es la coexistencia de libertades, ¿no? El ámbito de libertades que se manejan asincrónicamente, pero se pueden de alguna manera establecer parámetros y definitivamente parangonarlos a las esferas de jabón. Coexisten entre sí hasta que colisionan por la fricción y se rompen, ¿no es cierto? Entonces esta libertad no es absoluta tampoco. Pero sin libertad, ¿qué pasa con el individuo? Muchos dicen que el individuo se desarrolla en libertad, que ha sido esa libertad la que ha creado los más grandes genios de la humanidad. Muchos dicen que la libertad es uno de los bienes más preciados. Se me viene a la cabeza el pasaje donde Don Quijote le habla a Sancho sobre la libertad. Y sí, es verdad, la libertad es un verdadero derecho humano. Definitivamente. Por esa razón es que las legislaciones del mundo han venido preocupándose de la libertad. En materia constitucional, de todas maneras está establecido constitucionalmente este derecho. Hay constituciones que han hablado de libertades de orden público y la han englobado dentro de ella a la libertad de locomoción, a la libertad de opinión, la libertad de trabajo, de educación, de instrucción, libertad de asociación y libertad de pensamiento, fundamentalmente, ¿no? Nuestra normativa civil, en el artículo 8, se refiere a la libertad personal como un derecho, más bien no público, sino de carácter privado. ¿Por qué razón? Porque se basa en la regla, esa regla de la educación cívica, moral y política, donde empieza la libertad de uno, termina la de otro, es decir, la coexistencia. El Código Civil, en el artículo 8, derecho a la libertad personal, dice: se garantiza la libertad personal conforme a las normas establecidas en las leyes que regulan su ejercicio, sin que fuera de ellas nadie pueda privar ni restringir la libertad de otro. Absolutamente claro. Por supuesto que sí. Se está buscando que las personas se muevan en un ámbito de libertad, pero bajo ciertos parámetros. Nuestro Código Civil, en el artículo que acabamos de leer, amplía esas facultades, porque
definitivamente hay también libertades de orden privado, como la libertad de comprar, de testar, de contratar, en realidad, la libertad de casarse, la libertad para formar sociedades. Son libertades de orden privado. Estas libertades, cuando son violadas, cuando una persona sufre una lesión en este bien jurídico, tiene la posibilidad de acudir ante el juez en lo civil y demandar que cese el hecho lesivo inicialmente y posteriormente el pago de daños y perjuicios. Pero obviamente que no es solamente el Código Civil el que regula, ampara esto, sino fundamentalmente también, o independientemente, o de alguna manera anteponiéndose al Código Civil, el Código Penal protege la libertad, ¿correcto? ¿Qué se entiende por libertad contractual en el derecho civil? Tiene postulados básicos. Primero, los individuos, las personas son libres de contratar y discutir. Ojo, en pie de igualdad, en condiciones similares. Podrán combinar distintos tipos de contratos previstos por la ley o inventar otros nuevos que son los innominados o atípicos. Después pueden elegir la legislación más conveniente a su relación jurídica o descartar la aplicación de la ley en algunos casos. Hay que ver el tipo de contrato. Podrá ser que se descarte una ley supletoria y ellos pongan una regulación particular, siempre y cuando no atente, ¿verdad? No atente contra la ley. Podrán desconocer también como otra prerrogativa o libertad de contratar, desconocer formas rituales. Las formas excepcionales son más... las formas solemnes son más excepcionales, pero puede hacerse. Los efectos de los contratos son los que las partes le dan, ellos han acordado. Las reglas de interpretación de los contratos las ponen ellos. No le asignan al juzgador la facultad de hacer prevalecer su criterio, sino hacen prevalecer la opinión de las partes. El artículo del Código Civil, el número 454, libertad contractual, sus limitaciones, dice: primero, las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren y acordar contratos diferentes de los comprendidos en este código. Esos son los innominados o atípicos. Segundo, la libertad contractual está subordinada a los límites impuestos por la ley y a la realización de intereses dignos de protección jurídica. Pero les había dicho que no hay ley que no tenga límites. Los límites un poco que ya los vamos conociendo. Primero es la ley. La libertad personal tiene límites legales, el imperio de la ley. Segundo, el orden público, y tercero, las buenas costumbres. Punto tercero, derecho a la imagen. ¿Qué es la imagen? La imagen es la exteriorización de los rasgos fisonómicos con la cual una persona se diferencia de otra y que está normalmente plasmada en una fotografía, en un cuadro o en una representación gráfica. Eso es su concepto. La imagen es un derecho subjetivo, en virtud del cual una persona tiene la facultad de oponerse a que los demás publiquen, exhiban o comercialicen esa imagen. Nuestro Código Civil, en el artículo 16, dice en su nomen juris que es derecho a la imagen. Primero, cuando se comercia, publica o expone la imagen de una persona lesionando su reputación o decoro, la parte interesada y, en su defecto, su cónyuge, descendientes o ascendientes, pueden pedir, salvo los casos justificados por la ley, que el juez haga cesar el hecho lesivo. Parágrafo segundo.
se comprende en la regla anterior la reproducción de la voz de una persona. Fíjense, de la lectura de este artículo se está limitando la exposición, la publicación o la comercialización de una imagen cuando lesiona su reputación o decoro, ¿correcto? Se está haciendo eso. ¿Por qué? Porque se está dañando la imagen de una persona. Sus antecedentes históricos, ya vamos a entrar en un análisis más profundo. Roma conoce el derecho a la imagen, pero lo conoce como una facultad adherida a ciertas personas. Y simplemente lo que hace Roma es básicamente enaltecer a las personas grabando su imagen en monedas, especialmente a los césares en las monedas. ¿Correcto? De eso se trata. La pregunta es, ¿el derecho a la imagen es un derecho real o es un derecho personal? Hay quienes afirman que es un bien mueble incorporal, de naturaleza especial sobre la cual una persona tiene dominio y señorío. Otros dicen no, es enteramente personal. ¿Por qué? Porque hay un vínculo entre sujeto acreedor, que es la misma persona, y el sujeto deudor, que es todo el mundo. Todo el mundo está obligado a no desconocer ese derecho. Pero ¿este derecho es innato o adquirido? Aquí también hay una disyuntiva. Muchos dicen innato. ¿Por qué razón? Porque estos derechos nacen con la persona. Pero otros dicen, no, señores, esto es adquirido. ¿Por qué razón? Porque se debe alcanzar fama, reconocimiento, prestigio para beneficiarse de ese derecho. En la tesitura anterior, la pregunta que se establece ¿es un derecho entonces de trascendencia moral o económica? La respuesta generalmente aceptada es que es ambos, porque la fotografía es un objeto de lucro que a la vez tiene un elemento moral, porque salir en la prensa significa crédito o descrédito, emociones. Habíamos hablado que una persona ridiculizada en su imagen puede acudir al órgano jurisdiccional y pedir que cese ese hecho y además el resarcimiento del daño moral causado. Pero la pregunta es, ¿se podrá enajenar la imagen de una persona? Unos sostienen que no puede venderse porque de esa forma se sometería al dominio y señorío del adquirente. Otros dicen que sí, ¿por qué no se va a poder vender la imagen? Esto es normal. Actualmente muchísimos estrellas de cine, de la canción, de la música, futbolistas, deportistas, venden su imagen. Venden su imagen. Y además transmiten mortis causa, es decir, después de muerto, esos derechos. Entonces, la ley, y aquí volveremos al artículo 16, la ley es clara en ese sentido, aunque la intuye, no lo dice claramente, que el derecho a la imagen está prohibido simplemente cuando se lesiona su reputación o decoro. Pero si no se lesiona su reputación y decoro, ¿se podrá difundir la imagen de una persona? Sí. La respuesta es sí, se puede. Pero obviamente habrá que pagar lo que corresponde. Punto 12. La naturaleza jurídica del derecho a la imagen. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Esta está dividida en dos grandes tendencias y que han dado lugar a una tercera tendencia. Hay una teoría positiva, teoría negativa y tendencia ecléctica. Veamos estas teorías rápidamente. La teoría positiva sostiene que todo hombre tiene derecho sobre su propia imagen.
Es decir, podrá negarse, podrá oponerse a que otros la utilicen. La opuesta dice, no, ninguna persona tiene derecho a que se lo capture, que se capture su imagen, ¿verdad? La teoría ecléctica muestra una postura contemporizadora. Pero la teoría positiva está dividida en dos grandes subcorrientes. Uno, la teoría individualista, y dos, la teoría del derecho a la imagen como una tutela del honor. ¿Qué dice la teoría individualista? Esta teoría considera la imagen como un derecho autónomo. Esta teoría parte del supuesto potestas in se ipsum, es decir, la potestad sobre sí mismo, es decir, el derecho del hombre sobre su propio cuerpo. El hombre tiene un dominio total, pleno, absoluto de su cuerpo. Por lo tanto, ¿por qué no podría permitir que se exhiba, se comercialice su imagen? A no ser que no dé su consentimiento o no esté lo suficientemente remunerado, así de simple. La ley al respecto no es que diga que el hombre tiene dominio sobre su propio cuerpo. No hay una ley expresa en ese sentido, pero implícitamente le reconoce un dominio. Es decir, permite que el hombre haga con su cuerpo mucha serie de cosas, tatuajes, infibulaciones, marcas, tinturas. Y si eso lo permite, ¿por qué no podría permitir la publicación de su imagen? De su imagen o de su retrato. ¿Pero qué es eso? Ya hemos visto que es la reproducción externa de su morfología, de su anatomía, de su epidermis, su carne, sus huesos. Exteriorizado, todo eso hace la figura humana. Entonces, cuando uno protege al cuerpo individualmente, obviamente que también tiene una potestad, un dominio y señorío sobre el cuerpo en su totalidad. Pero esta teoría no es generalmente aceptada. Unos dicen que no hay que confundir el cuerpo en sí mismo y la imagen de su cuerpo. ¿Por qué razón? Porque una es la sustancia, la materia, la esencia, y lo otro solo es la representación. Pero cuando se viola por un tercero la imagen de una persona, publicando, exhibiendo con un retrato que cause mofa, también se está molestando a la persona en particular. Así de simple. Muchos dicen, ¿el derecho a la imagen es un derecho autónomo? La mayoría sostiene que no. Por el contrario, no es más que un reflejo de otro gran derecho que es el honor. Porque ¿cuándo se va a manchar esto? Cuando se haga de la imagen mofa, escarnio, burla. Porque ya hemos visto que si no se hace eso, no hay problemas. ¿Por qué no hay problemas? Porque por el contrario, la gente que es fotografiada, que es famosa, le encanta salir en los medios de comunicación. Es una maravilla. Para ellos estar en las tapas de los periódicos es genial. Ustedes deben conocer a muchos abogados que adoran las cámaras. Por supuesto, no van a entonces ponerse a despotricar porque los están filmando. Con más razón. Pero aquel que no le interesa y que no da su consentimiento, tiene una protección jurisdiccional. Si alguien le ha causado un daño, yo he conocido un colega, hijo de un famoso abogado aquí en Bolivia, nieto en realidad,
que no le gusta. Él es civilista, detesta salir en cámaras como la mayoría de los civilistas. No estamos para la cámara, no es nuestra función esa. Pero sí, si alguien siente que su imagen ha sido dañada, menoscabada, puede acudir al juez y definitivamente pedir el cese y pedir la indemnización del daño. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se ha lesionado un bien jurídico que se llama honor. Obviamente hay que demostrarlo. Así de simple. Nuestro Código Civil regula el derecho a la imagen, pero solo cuando se lesiona el honor, ya lo hemos dicho. Porque si hay una exhibición que no lesiona el honor, no hay problema. Se podrá publicar, exhibir la imagen de una persona. En cambio, para la teoría negativa, no existe ese derecho. El hombre no tiene derecho sobre su propia imagen. Mutatis mutandis. Va a significar que cualquiera podrá capturar la imagen de otra persona. ¿Por qué? Porque no es su cuerpo, es una exteriorización de ese cuerpo. Yo pienso que esta teoría negativa tiene muchos vacíos, muchas inconsistencias. Pero analicemos desde el punto de vista. Si uno captura la imagen de otra persona y la tiene simplemente para decir, he aquí al gran abogado que me ha salvado de un problema terrible y al cual le estoy muy agradecido, obviamente que ese abogado que ha sido mencionado, capturado, es muy difícil que pueda acudir al órgano jurisdiccional reclamando nada. ¿Por qué? Porque no se le está menoscabando ningún derecho, más bien se lo está enalteciendo. Ahora, seguramente no va a ser así. Seguramente se va a captar su imagen para mofarse, burlarse. ¿Correcto? ¿Cuáles son los fundamentos con los que se manejan para esta teoría negativa? El primer fundamento es que los defensores de esta teoría se preguntan ¿qué ley le confiere o confiere al hombre un dominio sobre su propio cuerpo? Él se responde diciendo no hay ninguna ley. El segundo fundamento dice ¿qué ley establece que tenga un señorío sobre su propio cuerpo? No tiene ningún señorío. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo no es una cosa. No es una cosa. Con el tercer fundamento quieren alegar que se prohíba a los demás de producir la imagen de una persona. Esto es como querer decir que una persona tenga que andar ciego, que no se tenga que fijar en los demás. Y ponen como corolario que ningún ser humano tiene derecho a oponerse a que otro los retrate, que los reproduzca, lo publique o lo exhiba. Obviamente en el entendido que no lo va a hacer bajo la idea de causar un menoscabo a esa imagen o a la persona a través de su imagen. Por eso, vistas las teorías positivas y negativas, veamos la ecléctica. Ni chicha ni limonada. ¿Qué dice esto? Definitivamente estas tendencias siempre tratan de buscar el término medio, lo justo, equitativo. Pero esta tendencia parte de una premisa. La premisa es no se puede negar que el hombre tiene derecho sobre su propia imagen. Claro que sí, porque pensar que la sociabilidad del hombre podrá permitir a los demás capturar esas imágenes no es lo correcto, no es legítimo. Obviamente siempre en el entendido que una persona no lo desee. A la sociedad le interesa su estado civil, le puede interesar su filiación, hemos visto, su domicilio. Pero dice, ¿qué interés va a tener en su retrato? ¿Y qué interés va a tener en reproducirlo y además causar daño con mofas y burlas? Por esa razón es que
Solamente se podrá hacer eso para marcar resentimientos, odios, antipatías, rencores, es decir, causar daño. Entonces, si la imagen no es más que la forma exterior de la representación del hombre, por supuesto que merece pues una tutela jurídica adecuada. Por supuesto que hay que protegerlo, por supuesto que hay que cuidarlo. Por eso es que el ordenamiento jurídico y los ordenamientos jurídicos latinoamericanos están reconociendo que en los individuos ese derecho a cuidar la imagen. A muchos se preguntan, ¿este es un derecho eterno? No, nada es eterno, pero sí es ad vitam, es decir, dura toda la vida de la persona que se está protegiendo dicho derecho. Aun cuando muerto se podrá seguir protegiendo, sí, por supuesto que sí, porque es un derecho plenamente transmisible mortis causa. Porque después de la muerte, la familia puede oponerse a que se publiquen sus fotos. Habrá que pedirles permiso. Nuestro Código Civil, en el artículo 14, establece, está en el título segundo, Derechos Fundamentales y Garantías, capítulo primero, Disposiciones Generales, establece una serie de articulados, de normativas sobre esto. El parágrafo primero dice que todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución sin distinción alguna. Segundo, el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, cultura, nacionalidad, ciudadanía, etc. Cuando tengan por objetivo, sigue diciendo, o resultado, anular o menoscabar a las personas, los derechos de las personas. Esto se concuasa claramente con el Código Civil artículo 16, que ya lo hemos visto, y vemos que hay una protección normativa suficiente en este sentido. En materia penal también, pues, diferentes artículos del Código Penal buscan la protección de ese derecho que es el derecho a la imagen. Estaba buscando el Código Civil. Hay un capítulo, el Código Penal, capítulo 6, delitos contra la dignidad del ser humano. Aquí se ha aumentado en el 281 quinquies, racismo, 281 sexis, discriminación, el 282 que estaba, el septis también está, difusión e incitación al racismo, la discriminación, el octis, el octavo, organizaciones o asociaciones racistas o discriminatorias, el noveno, el 281 nonis, insultos u otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios. El título 10, delitos contra el honor, capítulo único, difamación, calumnia e injuria. Está en el 282 la difamación, en la calumnia se ubica en el 283 y termina con la injuria en el 287. Entonces fíjense que hay legislación, pero no es toda, porque también la ley de imprenta. ¿Por qué razón la ley de imprenta? Es una ley bastante obsoleta, antigua, es de 1919. Algunos gobiernos dictatoriales, algunos gobiernos
dictatoriales democráticos, dictatoriales militares, trataron, curiosamente los militares menos que los democráticos, trataron de cambiar esta ley de imprenta. ¿Por qué razón? Porque normalmente el centro de esos ataques son los periodistas. Entonces dice, está violando mis derechos a la imagen, mi derecho, está menoscabando mis derechos. Pero bueno, eso es el tratamiento cuando se trate, perdón por la tautología, el tratamiento cuando está hecho por esas, o se atribuye a periodistas, es que el ámbito se circunscribe a la ley de imprenta. ¿Correcto? Porque es una actividad profesional del periodista. Punto cuarto, derecho al honor. ¿Qué se entiende por derecho al honor? Es un derecho subjetivo que faculta a una persona para que su dignidad, su honor, su buen nombre sea respetado por terceros. El Código Civil en el artículo 17 lo establece, la lectura corre por vuestra cuenta, y prescribe de que se debe respetar el buen nombre, ¿correcto? Definitivamente, la hipótesis de la norma es esa. ¿Qué elementos tiene este derecho? El elemento objetivo es la admiración o respeto que los demás sienten por una persona. Y el subjetivo es el aprecio, la autoestima, la autovaloración que uno siente por sí mismo. La víctima de un daño al honor puede acudir ante el juez público civil y comercial y pedir el cese, y si esto ya ha ocurrido, el pago de los daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque en el fondo este derecho de la personalidad ha sido menoscabado, y hemos dicho que si bien eran patrimoniales, tienen resarcimiento patrimonial con los daños y perjuicios. Punto quinto, derecho a la intimidad o vida privada. ¿Cómo se entiende este derecho? Obviamente que la vida privada o la intimidad es uno de los bienes jurídicos importantes para el hombre y protegidos por el derecho. Entre sus antecedentes está lo que los americanos, los ingleses, llamaron el privacy right, derechos privados. ¿Qué buscaban con esto? Pues buscaban proteger aquellas actividades íntimas de una persona. Los alemanes le llaman derecho a la vida secreta. Ya su nombre le está diciendo. Es una cuestión inmanente particular a cada uno de nosotros. No se puede estar divulgando por terceros nuestras intimidades. Los italianos, los franceses y otras legislaciones, los belgas, le dicen derecho a la reserva. Es algo reservado. Está dentro de nuestra esfera. Derecho a la intimidad, vida privada. Nosotros, en nuestro Código Civil, en Bolivia, se llama derecho de intimidad. Nadie puede perturbar ni divulgar la vida íntima de una persona. Obviamente sin su consentimiento. ¿Correcto? Porque las biografías autorizadas publican la vida íntima, por supuesto que sí, pero por eso, no solo que están autorizadas, sino fundamentalmente en muchos famosos les encanta eso, porque primero que cobran de eso y segundo se hacen más famosos todavía. ¿Correcto? Pero entendamos bien qué es el derecho a la intimidad. Es una facultad concedida por el ordenamiento jurídico a toda persona natural. Algunos incluso hacen extensivo a las personas colectivas. Es decir, aún las personas colectivas tienen derecho a oponerse que unos terceros se metan en su actividad, en su entorno privado.
El derecho a la intimidad es una facultad, una prerrogativa que tienen las personas para evitar que terceros, sin importar que sean autoridades públicas o personas particulares, se introduzcan. Por eso las escuchas telefónicas que en algunas oportunidades policías del mundo han hecho, los pinchazos telefónicos, están prohibidos. Tienen que ser absolutamente aprobados o respaldados mediante una decisión del juez. ¿Qué protege el derecho a la intimidad? Protege el honor y la reputación. Es probable que una persona en su vida pública sea una persona muy correcta, muy justa, y tenga sus secretillos en casa. Pero es su derecho privado, reservado. Aquí hay un conflicto con el ejemplo que he dado. Muchos dicen que al ser un personaje público pierde derechos a intimidad. Eso lo veremos enseguida. Porque cuando terceros se introducen en esa intimidad, obviamente que lo hacen a hurtadillas, a escondidas, subrepticiamente. ¿Por qué razón? Porque están buscando normalmente un afán de lucro. El eje articulador de esa intimidad es la misma persona, los individuos. Nosotros somos depositarios de nuestra vida privada, ¿correcto? Y en el fondo esta vida privada protege nuestra libertad personal. ¿Cuál es esa libertad personal? Hemos dicho, la facultad de hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley, ni el orden público, ni las buenas costumbres. Entonces, ¿qué se está buscando al proteger el derecho a la intimidad? Proteger también la libertad personal. ¿Para qué? Para que tengamos una vida que no sea absolutamente interrumpida por terceros. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque cuando nos violan nuestra intimidad, nos provocan un daño, un sufrimiento. ¿Correcto? Y sabemos perfectamente que eso no es permitible. Las particularidades del derecho a la intimidad son interesantes. Muchos dicen lo mismo que en la imagen: esto no es un derecho. No es un derecho. ¿Por qué razón no es un derecho? Porque cuando una persona es una figura pública, pierde este derecho. Es materia controversial, ni duda cabe. Definitivamente una persona que se comporte en su vida pública como un dechado de virtudes y en su casa sea otra persona completamente diferente, podría considerarse bajo esta teoría negativa de que es un hipócrita, de que es una persona que miente, que engaña. Por lo tanto, hay facultad para entrometerse en su vida. Es complicado. Es un tema muy, muy difícil que se da. Y se da normalmente con las grandes figuras públicas. Entonces, esto se zanja indicando de que el derecho, este derecho es un derecho autónomo, independiente, distinto del derecho a la imagen. Tiene unas características y una aplicación propia. Punto sexto, derecho a la voz hablada o palabra. ¿Qué derecho es este? Este es un derecho subjetivo en virtud del cual una persona tiene la facultad de oponerse que terceros reproduzcan o publiquen su voz cuando ésta ha sido grabada en privado. Seguramente en este mismo momento se están recordando de unos compañeros de fórmula que conversaron algo y que uno de ellos, por descuido, grabó lo que el otro decía. Se ha violado este derecho, aparte de que ha sido una actividad reñida con la moral, con la ética, en fin,
ha sido muy feo, ¿verdad? Pero la voz en público puede ser grabada, por supuesto que sí, porque por eso uno está hablando. O un docente al frente de sus estudiantes. ¿Por qué no podría permitir que no se le grabe? Ahora, si se trata de una conversación en privado, por supuesto que sí, claro que sí, definitivamente no se puede grabar. Nuestro Código Civil lo maneja junto al derecho a la imagen en el artículo 16, en el parágrafo segundo, cuando dice lacónicamente, se comprende en la regla anterior la reproducción de la voz de una persona. Correcto, estamos nuevamente en lo mismo. Si grabamos algo para burlarnos, para causar daño, por supuesto, eso tiene y debe estar castigado. Séptimo, derechos sobre escritos y misivas confidenciales. ¿Qué persigue este derecho? ¿Cuál es su finalidad? Otorga a la ley la facultad de prohibir que cualquier tercero se apodere de la correspondencia personal. Nuestro Código Civil, en el artículo 20, habla todavía de cartas misivas confidenciales. Actualmente podríamos entenderlo y hacerlo extensivo al correo privado particular, al email, al correo electrónico. Se podría hacer también extensivo a ciertas cosas, siempre y cuando no se busque la publicidad. Ojo, hay redes sociales que son, como su nombre lo indica, sociales. Lo que decimos nosotros aquí es conocido por todo el mundo en un instante. ¿Por qué? Porque nos hemos sometido a eso, ¿correcto? ¿Cuáles son las características principales del derecho de la personalidad? De este derecho personalidad y de todos. Fundamentalmente, están protegiendo la inherencia humana. Están protegiendo al ser humano, ya sea en su honor, ya sea en su dignidad. Lo que están buscando es que el ser humano no sea violentado por terceros. Por eso el Código Civil, cuya lectura corre a cargo de ustedes, naturaleza de los derechos de la personalidad, el artículo 22, igualdad, el primero estaba en el 21, 22, igualdad, 23, inviolabilidad. Lo que está buscando fundamentalmente es proteger a la persona, proteger el capital humano de una nación. No tiene otra finalidad. Con esto terminamos el tema 9 e inmediatamente los invito para que veamos en un otro video el tema 10, que va a tratar de ausencia y fallecimiento presunto. Permiso. Muchas gracias.